¿Qué es lo que hace que seas usado por las personas a las que más ayudas? ¿Cómo puedes ser bueno sin ser ingenuo en un mundo que no recompensa la pureza de corazón? ¿Por qué tu mayor virtud puede estar convirtiéndose en tu mayor debilidad? ¿Alguna vez te has sentido como si el mundo estuviera siempre un paso por delante de ti? Como si no importara cuánto te esfuerces por ser justo, honesto y amable, las cosas simplemente no funcionaran a tu favor. Haces lo correcto, extiendes la mano para ayudar, evitas conflictos y al final terminas siendo ignorado, dejado atrás o peor aún, pisoteado por aquellos que parecen jugar con reglas completamente diferentes. Duele, ¿verdad? Esa sensación de injusticia, de que tu bondad, algo que consideras una fortaleza, es vista por los demás como una fragilidad que debe ser explotada. Y en el fondo sabes que algo está mal, que la ecuación sé bueno y el bien vendrá a ti no cierra en la vida real, pero no quieres admitirlo. Es más fácil creer en la fantasía de un mundo justo que enfrentar la realidad de un campo de batalla donde no todos juegan limpio. Validar ese sentimiento es el primer paso. No estás solo. Miles, quizá millones de personas se sienten frustradas porque aplican principios éticos elevados y reciben a cambio indiferencia o explotación. Nos enseñaron que la virtud es su propia recompensa, que la integridad abre puertas, pero el mundo allá afuera opera con una lógica diferente. No es que la bondad sea inherentemente mala. El problema es la bondad sin inteligencia estratégica. Es la bondad que se niega a ver el juego que se está jugando a su alrededor. La causa detrás de este problema es simple, aunque incómoda. La naturaleza humana, en muchas de sus manifestaciones, puede ser egoísta, impredecible y oportunista. El mundo no recompensa la intención pura, recompensa la acción eficaz, la capacidad de navegar por las complejidades sociales, de leer a las personas y de proteger los propios intereses. Aquí es donde entra Maquiavelo. Él no te enseñó a ser malo, te enseñó a ser realista. En El Príncipe, dejó claro que la virtud, sin una dosis saludable de astucia y estrategia, es solo debilidad disfrazada. La bondad, sin una comprensión aguda de la realidad humana, es una trampa de la que muchos no logran escapar. Piensa en las veces en que tu confianza fue traicionada, en las veces en que te abriste demasiado y eso fue usado en tu contra, en las veces en que dijiste sí cuando deberías haber dicho no, solo para agradar. Estas son las trampas de la bondad ingenua. Y mientras sigas creyendo que todos juegan con las mismas reglas de decencia, te estás convirtiendo en el blanco perfecto para aquellos que no tienen escrúpulos. La cuestión no es dejar de ser bueno. La cuestión es aprender a proteger esa bondad. Es desarrollar una bondad inteligente que combine tus principios con una visión clara de cómo el mundo realmente funciona. Es aprender a leer las intenciones ajenas antes de que se manifiesten, a discernir cuándo confiar y cuándo levantar tus defensas. Maquiavelo dijo que es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. Y la mayoría de nosotros, en la búsqueda de aceptación y afecto, elige desesperadamente ser amado, parecer inofensivo. ¿Pero qué te ha traído eso realmente? No respeto genuino, no poder de elección. Lo que ganaste fue la amarga lección de que otros pueden usarte sin consecuencias, porque la bondad sin fuerza no inspira admiración. Invita a la lástima o peor aún, al desprecio silencioso. Entiende esto. No es un llamado a abandonar tus valores, es un llamado a dejar de ser ingenuo, a reconocer que el mundo no recompensa a los justos que se someten, sino a aquellos que son perspicaces y saben equilibrar la ética con el realismo brutal. La verdadera virtud desde la perspectiva de Maquiavelo no es la sumisión, sino la inteligencia aplicada. No es inclinarse ante el mundo, sino aprender a moldearlo, aunque sea solo tu pequeño fragmento de él, para que se adapte a ti. Entonces, ¿por cuánto tiempo más permitirás que el mundo te pise? ¿Por cuánto tiempo más serás víctima de tu propio idealismo? No se trata de cambiar quién eres en esencia, sino de ser quien eres de una manera que te proteja y te beneficie. Aprende a moverte con inteligencia. Sabe cuándo sonreír y cuándo mostrar los dientes. El mundo no es justo, pero puedes aprender a jugar su juego sin perderte a ti mismo. Maquiavelo no escribió El Príncipe para crear tiranos, sino para enseñar a los bien intencionados a sobrevivir en un entorno implacable. La pregunta ahora es, ¿vas a seguir viviendo en la ilusión de que ser buenito es suficiente,
¿O estás listo para aplicar una inteligencia real a tu bondad? Es hora de enfrentar la oscuridad, no para abrazarla, sino para entender cómo funciona y no ser consumido por ella. El primer paso es admitirlo. La bondad pura, sin estrategia, es una invitación al desastre. Aquí hay un concepto que la mayoría de las personas ignora por completo, pero que es fundamental en el juego de la vida: la percepción de poder. No basta con ser fuerte, necesitas parecer fuerte. No basta con ser inteligente, necesitas proyectar esa inteligencia. Porque en este mundo la percepción muchas veces vale más que la verdad desnuda. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has visto a alguien claramente incompetente ascender más rápido que alguien talentoso y dedicado? ¿Cuántas veces un manipulador prosperó en la vida mientras una persona noble y trabajadora quedó estancada? Esto no es casualidad. Las personas, en general, no siguen a quien es intrínsecamente bueno o justo. Siguen a quien parece estar en control, a quien sabe gestionar su propia imagen, a quien proyecta autoridad y confianza, aunque no tenga todas las respuestas. Siguen a quien actúa como si supiera lo que está haciendo. Y aquí es donde muchos fallan miserablemente. Creen que la verdad por sí sola es suficiente, que su competencia y buen carácter hablarán por sí mismos. Pero el mundo simplemente no funciona así. El mundo no recompensa a quien tiene razón, recompensa a quien sabe vender su versión de la historia. Maquiavelo entendió esto perfectamente. No se trata solo de quién eres, sino de quién los demás creen que eres. La percepción lo es todo. Un líder inseguro no inspira confianza, aunque sea el más preparado técnicamente. Un empleado que no sabe destacarse no será promovido, aunque sea el mejor en su trabajo. Una persona que no proyecta valor no será deseada ni respetada, aunque tenga mucho que ofrecer. Por eso la clave no está solo en ser, sino en dominar la narrativa sobre uno mismo. Aprender a controlar tu imagen, a crear la impresión correcta en cada situación. Y no, esto no se trata de ser falso o engañoso, sino de dirigir la atención de los demás hacia aquello que quieres que vean. Piensa en cualquier interacción social. Las personas no perciben la realidad tal como es. La perciben a través de filtros de suposiciones, prejuicios y emociones. La pregunta crucial es: ¿estás dejando que esos filtros trabajen en tu contra o estás aprendiendo a usarlos a tu favor? Si eres bueno, pero pareces débil, serás tratado como débil. Si eres justo, pero pareces maleable, serás pisoteado. Si eres talentoso, pero pareces inseguro, serás ignorado. Así es como funciona. El arte de la percepción es lo que separa a quienes controlan su destino de quienes son controlados por otros. Aquí entra un punto crucial que muchos evitan: la necesidad de, a veces, presentar una fachada que no revele toda tu vulnerabilidad o tus intenciones. Esto no es deshonestidad, es estrategia. Es como un jugador de póker habilidoso que no muestra sus cartas hasta el momento adecuado. Imagina que estás en una reunión importante. Tienes una idea brillante, pero si la presentas de forma vacilante, pidiendo disculpas por ocupar el tiempo de todos, la percepción será de inseguridad. Tu idea, por buena que sea, perderá fuerza. Ahora imagina que presentas la misma idea con confianza, proyectando convicción, aunque por dentro sientas nervios. La percepción cambia radicalmente. Las personas escucharán de otra manera, darán más peso a tus palabras. Esa es la diferencia que hace el dominio de la percepción. No se trata de ser arrogante, sino de comunicar tu valor de manera eficaz. El mundo no reacciona a tu intención, sino a tu presentación. Dominar la percepción significa ser consciente de tu lenguaje corporal, tu tono de voz, las palabras que eliges, incluso de cómo te vistes. Todo comunica algo. Y si no estás controlando activamente esa comunicación, la estás dejando al azar, sujeta a interpretaciones ajenas que no siempre serán favorables. Quienes llegan a la cima lo saben instintivamente. Construyen una persona pública que sirve a sus objetivos. No es una máscara falsa, sino una amplificación estratégica de ciertos aspectos de sí mismos. Si quieres respeto, proyecta respeto. Si quieres ser tomado en serio, actúa como alguien que debe ser tomado en serio. La percepción es el primer campo de batalla y, si lo pierdes ahí, difícilmente ganarás el juego. El primer paso para el cambio es reconocer que tu imagen pública no es solo un reflejo de quién eres. Es una herramienta poderosa que necesitas aprender a usar.
Y aquí entramos en un área más oscura, pero absolutamente necesaria para quien busca poder y respeto: el control estratégico de la información. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más poderosas parecen saber siempre algo que los demás no saben? ¿Por qué quienes dominan el juego parecen tener una ventaja inherente? La respuesta muchas veces es sorprendentemente simple: porque saben cuándo hablar y, crucialmente, cuándo guardar silencio. Las personas ingenuas creen que la honestidad absoluta es siempre una virtud, que decir siempre lo que piensan y compartir todo lo que saben es el camino correcto, pero en realidad la información es poder, y no puedes simplemente distribuir tu poder sin esperar consecuencias negativas. Maquiavelo enseñó que un líder debe saber disimular sus verdaderas intenciones, no porque deba ser un mentiroso patológico, sino porque en un mundo donde todos buscan una ventaja, quien revela demasiado se vuelve instantáneamente vulnerable. Aprende a controlar lo que compartes. Di solo lo estrictamente necesario y nada más. Mantén cierta aura de misterio. Haz que las personas se pregunten qué piensas realmente o cuáles son tus próximos pasos. Porque en el momento en que te vuelves completamente predecible, en el momento en que los demás pueden anticipar cada uno de tus movimientos, pierdes cualquier ventaja estratégica que puedas tener. Los grandes jugadores de la historia, en la política, los negocios, las artes, todos entendieron que el silencio estratégico puede ser tan poderoso como el discurso más elocuente. Piensa en alguien que admires, alguien con verdadera influencia. ¿Es una persona que habla sin parar, que se expone completamente todo el tiempo? ¿O alguien que siempre deja algo en las sombras, que guarda una carta bajo la manga? El problema de muchos es que confunden transparencia con debilidad. Creen que si no revelan todo, están siendo deshonestos. Pero no se trata de mentir. Se trata de gestionar el flujo de información de forma inteligente para proteger tus intereses y mantener tu ventaja. Piénsalo. ¿Cuántas veces hablaste de más y eso terminó perjudicándote? ¿Cuántas veces confiaste en la persona equivocada, revelando algo que luego fue usado en tu contra? ¿Cuántas veces diste explicaciones que nadie pidió solo para justificarte ante personas que ni siquiera merecían tu atención? El poder no reside en hablar más. El mayor poder reside en saber cuándo hablar y, más importante aún, cuándo callar. Y aquí reside una lección fundamental que casi nadie aplica. Quien habla menos, quien explica menos, suele ser quien impone mayor respeto. ¿Por qué? Porque el silencio crea incertidumbre. La incertidumbre genera curiosidad, y la curiosidad otorga poder a quien la posee. Si dices todo lo que piensas sin filtro, las personas pierden el interés rápidamente. Si siempre explicas tus acciones, los demás asumen que necesitas justificarte. Pero cuando solo hablas cuando es necesario, cuando eliges tus palabras con cuidado, cuando dejas espacio para la interpretación, las personas comienzan a prestar atención de verdad. Esto nos lleva a otro concepto fundamental: el arte de la imprevisibilidad. Las personas predecibles son presas fáciles. Si siempre actúas de la misma manera, si tus respuestas, emociones y decisiones son siempre esperadas, los demás podrán anticiparte. Y cuando pueden anticiparte, pueden manipularte. Pero cuando eres impredecible, cuando nadie está seguro de tu próximo movimiento, te conviertes en un factor peligroso a considerar. Y cuando eres peligroso, en el sentido estratégico, no violento, las personas tienden a respetarte. Maquiavelo entendió esto mejor que nadie. Un líder fácil de leer es un líder débil. Pero aquel que mantiene una capa de misterio, que cambia de rumbo cuando es necesario, que se niega a quedar atrapado en definiciones rígidas, ese es el tipo de líder que posee el poder real. La verdadera pregunta entonces es esta: ¿quieres seguir siendo un libro abierto, fácil de leer y manipular, o estás listo para convertirte en un estratega? Alguien que controla su imagen, su información y su imprevisibilidad para su propio beneficio. Porque la bondad, sin estrategia de información e imprevisibilidad, es una invitación abierta a ser devorado en un mundo donde la mente afilada vence al corazón puro. Ahora abordaremos dos conceptos cruciales que, cuando se dominan, elevan tu juego a un nivel completamente nuevo: la distancia estratégica y el control emocional. Muchas personas piensan que el poder proviene de estar siempre presente, siempre visible, siempre disponible, pero la verdad, paradójicamente, es lo contrario. Cuanto más disponible estás, menos valioso te vuelves.
La escasez crea deseo, la ausencia genera impacto. ¿Por qué algunas personas imponen respeto con solo entrar en una sala, mientras otras pasan desapercibidas? No importa cuánto se esfuercen por llamar la atención, la respuesta reside en la percepción, en la sensación de cuán rara y valiosa es su presencia. Maquiavelo advirtió contra la accesibilidad excesiva. No porque un líder deba ser arrogante, sino porque el exceso de familiaridad destruye el respeto. Cuando siempre estás ahí, siempre dando, siempre disponible, las personas dejan de valorar tu presencia, tu generosidad, tu tiempo, tu esfuerzo. Se vuelve algo esperado, algo dado por sentado. Y esto no se aplica solo a la política, se aplica a las relaciones, al trabajo, a la vida en general. Da demasiado y te vuelves reemplazable. Sé demasiado accesible y no serás visto como alguien valioso, sino solo como un recurso inagotable. Piénsalo. ¿Cuántas veces te desviviste por alguien solo para ser ignorado cuando necesitaste algo a cambio? ¿Cuántas veces estuviste presente una y otra vez solo para que te dieran por garantizado? No es coincidencia, es la naturaleza humana en acción. Lo que es abundante se devalúa, lo que es escaso se desea. Por lo tanto, comienza a gestionar tu presencia. Controla con qué frecuencia las personas saben de ti. No seas siempre el primero en responder a todo. No estés siempre disponible en todo momento. Deja que las personas sientan tu ausencia. Haz que tu presencia, cuando se manifieste, tenga peso y significado. Cuando desapareces en el momento adecuado, cuando das un paso atrás de forma intencional, las personas comienzan a buscarte. El problema es que la mayoría de las personas tienen miedo de desaparecer, miedo de que si se alejan un poco serán olvidadas. Pero aquí está la dura verdad. Si la única forma de ser recordado es estar constantemente presente, entonces nunca fuiste tan valioso para empezar. Quienes realmente generan impacto no son los más ruidosos ni los más presentes. Son quienes dominan el silencio, quienes saben cuándo entrar en escena y cuándo retirarse estratégicamente. Mira a cualquier figura poderosa de la historia. Los verdaderos jugadores no aparecen en todas las batallas, conservan su energía, eligen sus momentos y cuando hablan, cuando actúan, el mundo escucha. Esto nos lleva a otra herramienta crucial de poder, el control emocional. Aquí es donde la mayoría de las personas pierde el juego incluso antes de comenzar. Confunden control con agresión, con ser ruidoso, con imponer, con gritar, con golpear la mesa. Pero el verdadero poder, la verdadera maestría, es la capacidad de permanecer calmado en el ojo del huracán. Maquiavelo lo sabía mejor que nadie. Quien no puede controlar sus emociones jamás controlará resultados. La persona que explota, que reacciona con ira, que se deja llevar por el miedo o la inseguridad, es fácil de leer, fácil de manipular, fácil de derrotar. Piensa en la última vez que perdiste el control emocional. En el momento en que la ira o el pánico te dominaron, ¿quién tenía el poder en esa situación? No eras tú. Era la persona o la circunstancia que provocó esa reacción, aquello que te sacó de tu centro. Porque quien controla tus emociones, te controla a ti. Y aquí está la clave maestra. La persona que no puede ser provocada, que se mantiene centrada sin importar lo que le lancen, es la persona con poder real. Ya sea en un debate, una negociación, una discusión o cualquier situación social. Quien mantiene el control emocional gana, porque quien gestiona sus emociones gestiona cómo los demás lo perciben. Maquiavelo dejó claro que el sabio debe actuar con frialdad y cálculo. Eso no significa no sentir, significa no ser gobernado por los sentimientos. Es negarse a ser un títere movido por la ira o la ansiedad. Si logras dominar esto, si logras mantener tu centro mientras todos a tu alrededor pierden la cabeza, te vuelves intocable. Los demás pueden intentar irritarte, ponerte a prueba, presionarte, provocarte, pero si no logran sacarte de tu eje, si no pueden prever tu reacción, pierden todo control sobre ti. Y esto nos lleva a la clave final, quizá la más contraintuitiva para muchos, la paciencia estratégica. La mayoría de las personas lo quiere todo ahora. Éxito ahora, reconocimiento ahora, poder ahora. Pero lo que Maquiavelo y todo gran estratega de la historia entendieron es que el poder real no proviene de la prisa, sino de esperar el momento perfecto. El mundo está lleno de personas que actúan por impulso, que toman decisiones rápidas sin pensar a largo plazo, que reaccionan a cada pequeño estímulo. Pero quienes realmente controlan el tablero esperan, observan, calculan. Piensa en un cazador experimentado. No dispara al primer ruido.
Estudia el entorno, mide la distancia, evalúa el viento y espera hasta que la presa esté exactamente donde necesita que esté. Solo entonces dispara. Así funciona el poder. No se trata de ser el primero en moverse. Se trata de moverse en el momento correcto, en el momento más ventajoso. Maquiavelo dijo, la fortuna favorece a quienes saben adaptarse. No se trata de movimiento constante y frenético. Se trata de saber cuándo avanzar con fuerza y cuándo retroceder y esperar. La persona común actúa impulsada por la urgencia. El estratega actúa guiado por el momento oportuno. Entonces pregúntate de nuevo, ¿eres alguien que corre a la acción sin pensar bien o alguien que espera, observa y ataca con precisión calculada? Porque en este mundo el poder no pertenece al más rápido, sino al más inteligente. A quienes dominan la percepción, gestionan la información, utilizan la distancia a su favor, controlan sus emociones y, sobre todo, practican la paciencia estratégica. Aplica todo esto y no solo sobrevivirás al juego de la vida, comenzarás a jugarlo como un verdadero maestro. Sí, el mundo puede ser implacable, pero una vez que entiendes cómo funciona, puedes jugar según sus reglas sin ser aplastado por ellas e incluso puedes ganar. Pero aún hay algo que separa a quienes solo sobreviven de quienes realmente moldean su destino y dejan un legado. Es la capacidad de convertirse en una anomalía dentro del sistema. Ahora conoces la verdad. Entiendes que la bondad por sí sola no es suficiente, que la percepción es poder, que el silencio puede ser un arma, que la escasez aumenta tu valor, que la paciencia vence a la impulsividad. Pero ¿de qué sirve todo esto si sigues comportándote exactamente como todos los demás? Si quieres resultados diferentes, debes dejar de seguir el guión que sigue la mayoría, no por rebeldía, sino para reescribir el guión a tu favor. La mayoría de las personas vive dentro de límites invisibles, piensa como le enseñaron a pensar, se mueve de manera predecible, actúa exactamente como el sistema espera que actúe. Pero quienes realmente dejan huella, quienes doblan las reglas del juego, son quienes se vuelven impredecibles, quienes crean sus propias reglas, quienes hacen lo que nadie espera. Porque aquí está la dura verdad. El sistema está construido para devorar a quienes se conforman. Si actúas como todos, obtendrás lo que todos obtienen: mediocridad, oscuridad. La única forma de ganar de verdad es convertirse en la excepción. En aquel que actúa diferente, que piensa diferente, que no puede ser encasillado fácilmente. Sé la persona cuya presencia tiene peso, cuyas palabras no se las lleva el viento, sino que aterrizan como golpes calculados. Una vez que entiendes esto y comienzas a aplicar estos principios, todo cambia. Te das cuenta de que nunca fuiste realmente débil. Solo estabas jugando el juego equivocado con las reglas equivocadas. No eras ignorado por falta de valor, eras ignorado porque no sabías proyectar ese valor de manera eficaz. Pero ahora lo sabes. Y en el momento en que empiezas a aplicar esto, no hay vuelta atrás. Cuando comienzas a gestionar tu imagen, controlar tu presencia, contener tus reacciones impulsivas y hablar solo cuando importa, el mundo empieza a reaccionar de manera diferente hacia ti. Las personas que antes te descartaban comienzan a prestar atención. Aquellas que solían subestimarte comienzan a preguntarse qué cambió. Aquellas que intentaban manipularte comienzan a dudar porque ya no eres predecible, ya no eres impotente. Ahora eres alguien que entiende el tablero del juego y se mueve como quien lo posee. La decisión más importante de todas es ahora. ¿Vas a aplicar esto o vas a dejar que se quede en tu mente como una idea interesante más? Porque la diferencia entre quienes ascienden y quienes se estancan no es lo que saben, sino lo que hacen. La elección es tuya. Otros pueden intentar perturbarte, probarte, provocarte, pero si no logran sacarte de tu centro, si no pueden prever tu reacción, pierden todo control. Aquí está la verdad. Quienes realmente dominan el juego no son los más ruidosos ni los más fuertes físicamente. Son quienes permanecen calmados mientras todos los demás pierden la cabeza. Y esto nos lleva al principio final, la paciencia estratégica. La mayoría lo quiere todo ahora. Éxito ahora, reconocimiento ahora, poder ahora. Pero lo que Maquiavelo y todo gran estratega de la historia entendieron es esto. El poder real no pertenece a quienes se apresuran, pertenece a quienes esperan el momento perfecto. El mundo está lleno de personas impulsivas, reaccionando constantemente, corriendo sin parar.
Pero quienes realmente controlan el tablero observan, esperan y atacan con precisión. Piensa en un cazador. No dispara al primer sonido. Observa, mide, y solo cuando la presa está en la posición exacta, entonces ataca. Así funciona la verdadera influencia. No se trata de hacer el primer movimiento, se trata de hacer el movimiento correcto. Entonces pregunto de nuevo, ¿estás actuando por impulso o con intención? Porque en este mundo el poder no va al más rápido, va al más inteligente. A quienes dominan la percepción, la información, la distancia, el control emocional y el momento oportuno. Aplica esto y no solo sobrevivirás, dominarás. Pero incluso eso no es el paso final. Lo que separa a quienes solo se las arreglan de quienes dejan un legado es el coraje de convertirse en una anomalía. Ahora sabes la verdad. La bondad por sí sola no es suficiente. La percepción es poder. El silencio es un arma. La paciencia vence a la impulsividad. Pero nada de esto importa si sigues jugando con las mismas reglas que todos los demás. El sistema fue diseñado para consumir a quienes se conforman. Haz lo que todos hacen y obtendrás los mismos resultados. Si quieres ganar, debes ser la excepción. Sé quien rompe el molde, quien no pueden predecir, quien aparece diferente, afilado e imposible de ignorar. Y cuando comienzas a moverte así, todo cambia. Te das cuenta de que no eras débil. Solo no tenías la estrategia correcta. No eras invisible. Simplemente no habías aprendido a proyectar tu valor. Pero ahora lo sabes. Y una vez que lo aplicas, no hay vuelta atrás. Las personas te tratarán de manera diferente, te hablarán de forma diferente, pensarán 2 veces antes de intentar engañarte, porque ahora no solo estás en el juego, lo entiendes. Y aquí está el paso final. Comenta abajo. Dime cómo te impactó esto. Comparte qué parte vas a aplicar primero. Estoy leyendo cada comentario y responderé a todos. Esto no es solo un monólogo, es una conversación.